de la Organización de Estados Americanos. Buenos días, bienvenidos a un espacio especial en el marco de la cobertura de la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos como medio oficial. Hoy en exclusiva para nosotros, y agradecemos la cordial asistencia a esta invitación, contamos con la presencia del presidente del Ecuador, Rafael Correa. Presidente, bienvenido a Bolivia y bienvenido a Bolivia TV. Gracias, Pablo. Un saludo a Bolivia a través de Bolivia TV. Muchísimas gracias al presidente Evo Morales por la invitación, la acogida del pueblo boliviano. Hemos llegado hoy día a las 3 de la mañana, nos han rendido honores, nos han recibido con mucho cariño. Dios les pague. Muchísimas gracias. Complacido, señor presidente, de contar con su presencia, más aún en un evento importante para los países latinoamericanos, para conocer la postura de los mismos y también poder ver algunas alternativas de viabilización para la concretización de respuestas que están esperando los pueblos de nuestros países. Señor presidente, hablemos acerca, si me permite, por favor, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que forma al interior de la Organización de Estados Americanos. Usted en reiteradas oportunidades, y voy a tomar una cita, cuando se reunió con el secretario general de esta organización, Miguel Insulza, y usted le ha reiterado la preocupación que tiene ante el manejo que se realiza de esta comisión. Y le hago la siguiente cuestionante, señor presidente. ¿Estas instancias no estarán a la altura de las demandas reales de los pueblos latinoamericanos? ¿Cuál es en concreto esta preocupación que se tiene, señor presidente? De seguro en estos momentos no le están. ¿Cuáles son las preocupaciones? Vengo a exponerlo, ¿no? Básicamente que están bajo la égida de países hegemónicos. Para empezar, la Comisión Interamericana, esto lo debe saber Bolivia, lo debe saber Latinoamérica. Son cosas que no entiendo cómo dejamos pasar tanto tiempo. La sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington y Estados Unidos no es signatario de la convención, no reconoce el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Se imagina eso? Es financiada por Estados Unidos, parcialmente por Europa, cuando el uno no reconoce la convención y los otros países son fuera del sistema interamericano. Y no nos engañemos, pues el que da el financiamiento es el que impone las condiciones. Incluso hay un miembro de Estados Unidos que fue hasta presidente de la comisión, es una mujer presidenta, sin que Estados Unidos reconozca la comisión y el sistema. Primer problema grave, muy grave. Segundo problema muy grave, la influencia del ONGismo. La misma comisión se comporta como una ONG, dejando de lado parámetros legales, normativos. Por ejemplo, ellos mismos se pusieron la capacidad, por medio del reglamento, de solicitar medidas cautelares. Busque dónde está eso en el estatuto. La convención dice promover los derechos humanos. Esta gente cree que es el tribunal de inquisición ante gobiernos democráticos. Está tremendamente influida por estas ONGs, de las cuales vienen muchos los miembros y a las cuales van. Vaya a ver, el secretario está terminando su periodo, vaya a ver a dónde va a ir. A una ONG norteamericana, a la cual ha servido muy agenciosamente. Entonces esto tiene que acabar, ¿no? Esto es lo que yo llamo el análogo del neoliberalismo en la cuestión de derechos. Así como en la cuestión económica, el neoliberalismo minimizaba el Estado, satanizaba la política, todo lo tenían que manejar burocracias internacionales y las empresas privadas a través del mercado. Acá en cuestión de derechos ellos quieren hacer la política pública, la maneja la burocracia internacional, la comisión, y también la maneja y la propone actores privados, en este caso supuestamente sin fines de lucro. Pero había muchas de estas fundaciones, son financiadas por los propios medios de comunicación, grupos de poder, extrema derecha, etc. Y el tercer problema, la gran influencia del capital financiero. No es casualidad, por favor, bolivianos, ya América Latina está demasiado madura para caer en estas ingenuidades. No es casualidad que de las 8 relatorías, hay relatoría para personas privadas de la libertad, migrantes, niños, adolescentes, la única con presupuesto propio y con informe independiente es la relatoría de libertad de expresión. ¿Que la libertad de expresión tiene supremacía sobre los demás derechos? En absoluto. Lo que pasa es que ahí está la influencia del capital detrás de estos negocios dedicados a la comunicación, la influencia de los países hegemónicos, para los cuales libertad de expresión es libertad de empresa. Y se distorsionó totalmente la defensa de la libertad de expresión. Y lo peor de todo es que creen que hasta las opiniones de la relatora o los gustos o desafectos de los comisionados deben ser vinculantes para nuestros estados. Lo único vinculante para nuestros estados es lo que dice la convención. Y vaya a ver todas las cosas que está haciendo esa comisión
sin que esté establecido en la correspondiente convención, que insisto, es el instrumento vinculante para nuestros estados. Presidente, cuando usted habla de que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo ha dicho hoy, que no debe seguir siendo manejada o no debe seguir respondiendo a la hegemonía de estos países, ¿verdad? Que busquemos algo nuestro, algo que vaya con nuestra realidad, que defienda realmente los derechos humanos y que no sea manejada de manera interesada. ¿Quién debe legislar esto? ¿Cómo se va a trabajar para conformar un nuevo ente que garantice Bueno, es uno de los objetivos de esta asamblea, tratar reformas al estatuto de la comisión. Pero mire usted, eso lo decidió la comisión permanente, nuestros embajadores allá en Washington, y empezó a ponerse la comisión. Y hay algunos cancilleres que todavía han comentado que hay que negociar con la comisión. ¿Qué hay que negociar? Eso le demuestra que es una burocracia que ya tiene su propia agenda, que cree que está sobre nuestros estados y no nuestros estados sobre ellos. La máxima autoridad del sistema interamericano es la asamblea, lo que en estos momentos está ocurriendo. No hay que negociar con nadie, hay que dar mandatos. ¿Y cuáles son esos mandatos? Por ejemplo, que los fondos vayan para las relatorías, vayan a un fondo común y tengan igual importancia todas las relatorías, no es que privilegios la relatoría de la libertad de expresión. Por ejemplo, que se ciña el reglamento a lo que dice el estatuto, es como si un presidente por decreto se diera atribuciones más allá de lo que dice la ley. ¿Qué nos dirían? Eso es lo que ha hecho la comisión. Por el reglamento son más atribuciones que lo que dice el estatuto. Por ejemplo, solicitar medidas cautelares, eso también se va a cortar. Ojalá algún momento se decida ya el cambio de sede. No puede ser que Estados Unidos no reconozca la Comisión del Sistema Interamericano porque no es signataria del Pacto de San José y la sede de la Comisión está en Washington. ¿Hasta cuándo tanto neocolonialismo? Entonces esperamos que con estas reformas la Comisión retome el camino por el que fue creada, que lo cumplió muy bien. Cuando aquí había gobiernos totalitarios, dictatoriales, las dictaduras militares, pero no se enteró que hay gobiernos democráticos y nos tratan hasta peor que los gobiernos dictatoriales. Y le insisto, bajo premisas ONGcistas, que el Estado, el único que puede cometer abusos es el Estado. No, señores, todo poder puede cometer abusos, puede atentar contra derechos humanos. Pero informativo, cuando juegan con su honra, cuando manipulan la información en función de sus intereses, está atentando contra derechos humanos, el derecho a la información. La farmacéutica, cuando para rentabilizar una inversión, hacen que la diferencia entre la vida y la muerte sea tener o no tener unos cuantos dólares. Están atentando contra los derechos humanos. La supremacía atroz del capital sobre los seres humanos, lo que está pasando en España. Sobrevaloraron las casas, los mismos bancos, le prestaron en función de esa burbuja, 200.000 euros. Entra en crisis la economía, ahora la casa vale 50.000 euros, devuélvela por 50.000 y sígueme debiendo 150.000. Todo el peso de la crisis sobre el ser humano, todo el riesgo sobre el ser humano y no sobre el capital. Esos son atentados a los derechos humanos. ¿Qué dice de eso la Comisión? Nada. Mutis por el foro. Presidente, cuando hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y yo voy a seguir insistiendo en este tema porque es importante que Latinoamérica y los países entiendan cuál es la posición real de Rafael Correa, presidente de Ecuador, y que prácticamente no está aislada de tener un respaldo de otros gobiernos que han dado desde el año prácticamente 2002 en lo que se refiere a Bolivia y otros estados un giro de 360 grados como gobiernos de izquierda que han rechazado y han tratado de cambiar ese modelo económico. El capitalismo ha tenido una baja tan trascendente que ahora se está viene reflejada en una crisis económica latente que no puede ser salvada, ¿verdad? Y aquellos países que han tratado de cambiar ese modelo económico, que han tratado de crear su nueva estructura y dependizarse de aquellos organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la Comisión, si sigue por esa línea. Claro, y han tratado de visualizar lo que a Ecuador también le ha merecido un reconocimiento en el crecimiento de su Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y a lo mismo que Bolivia. ¿Cómo usted hace la lectura que hay un cambio al interior de la propia OEA, una demanda latente de los países latinoamericanos que inclusive, presidente, se han animado a proponer que exista un brazo articulador social, una propuesta que hasta el momento ni siquiera ha sido analizada? Vea, usted lo ha dicho, gobiernos democráticos, progresistas, que obedecen a sus pueblos, que han tratado de cambiar un sistema que claramente fracasó rotundamente. América Latina tenía para ser la región más próspera del planeta. Si un economista venía con Cristóbal Colón, y gracias a Dios todavía no existían economistas en esa época, si no la situación hubiera sido peor.
veía Latinoamérica al lado de América del Norte y decía Latinoamérica se va a desarrollar más rápido, porque ambas regiones tienen recursos naturales, pero América Latina tenía civilización, mayas, aztecas, incas, ciencia y tecnología, los Estados Unidos tenían tribus nómadas. ¿Qué pasó? Fue un fracaso el sistema, nuestras élites, etcétera. Eso es lo que estamos cambiando, pero por cambiar y cambiar las relaciones de poderes, y pierden poder los medios de comunicación, sectores económicos, sociales, hasta religiosos. Tenemos una campaña brutal a nivel mediático, y si usted no vive en Ecuador, cree que Ecuador es archipiélago de Gulag o Guantánamo. ¿Sabe cuántos periodistas hay presos en Ecuador? Ninguno. ¿Cuántos medios de comunicación cerrados? Ninguno. Vaya, vea, soy el presidente más insultado de la historia. Pero en nombre de qué libertad tenemos que permitir que se manipule a la gente, que se esconda información, que sea información equivocada. El peor enemigo para la libertad de expresión no somos los gobiernos democráticos, es el mal periodismo, la mala prensa. Y tenemos que denunciar aquello. Y somos más, pero no nos hemos organizado y hemos dejado que la OEA y la Comisión siga con su inercia, con, insisto, el peso desequilibrante de países hegemónicos, con visiones que no responden a nuestras realidades, con la influencia de estos sectores privados sin fines de lucro que no tienen ninguna representatividad, con influencia de los grandes capitales. Y esto tenemos que unirnos para cambiarlo. Y si no logramos cambiarnos, buscar algo nuevo, mejor y nuestro. Hay que perder miedo. América Latina va a 200 por hora y la OEA va a 20 por hora si es que va. No está a tono con el cambio de época que está viviendo nuestra América. Tomando sus palabras, usted dice, no va a la OEA. ¿Qué pasa con el organismo internacional? El presidente Morales, y lo voy a citar, se refería ayer de que ahora son otros los tiempos. En realidad, no es que los países tienen que adecuarse a las políticas de un organismo internacional. Por favor. Si somos países miembros, debería ser el organismo internacional quien se aperture, ¿verdad?, a la realidad, a las convicciones, a las ideologías, a los sistemas, y plantear realidades y propuestas claras, ¿verdad? No simplemente que quede en el papel muerto, no tan dogmático, ¿verdad? Decir, bueno, yo firmo la resolución y ahí queda, ¿no? Yo soy depositario y yo la guardo, pero ¿qué pasa en la práctica, ¿no? En 1979, el caso claro de Bolivia, existe una resolución que dice mar para Bolivia. Estamos en el año 2012, presidente, no hay mar. Pero le cuento algunos otros casos, las Malvinas, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si cualquier país del continente era agredido por un país de fuera del continente, todos nos uníamos para rechazar al agresor. Vaya a ver porque hizo Estados Unidos con la invasión de Inglaterra a las Malvinas. El bloqueo de Cuba, ¿cómo puede ser aceptable 50 años rompiendo todo derecho humanitario, todo derecho interamericano, todo derecho internacional? Entonces, si la OEA no trata y resuelve esos temas candentes, ¿para qué sirve? ¿Usted guarda un margen de esperanza, presidente? No sé si lo sí, pues se puede pero soy catalogar escéptico. como optimista o realista. ¿O realista, escéptico? Yo soy un optimista realista. Te guardo margen de esperanza, pero soy escéptico porque son realidades muy distintas. O sea, yo no tengo nada contra Estados Unidos. De hecho, quiero mucho ese país, viví 4 años ahí. Pero somos distintos. Y en buena hora que seamos distintos. Y ellos saben que somos distintos. Por eso no se involucran en el sistema interamericano, lo manejan para condicionarnos. Y hay gente que todavía acepta ese neocolonialismo. Y es inaceptable a estas alturas de la historia. Entonces debemos tener algo propio, por ejemplo, desarrollar UNASUR, nuestro propio sistema de derechos humanos, nuestro propio sistema de resolución de controversias y evitar el peso desequilibrante, indudablemente, que tienen los Estados Unidos y Canadá. Presidente, cuando se habla de una posible, y lo ha manifestado su canciller en Bolivia, cuando dice que prácticamente se está dando un quiebre al interior de la Organización de Estados Americanos y que ahora se ve más disminuido por la presencia, me atrevo a decir, hasta indígena, de autoridades que forman parte de este organismo internacional, ahora en representación de sus países. No estoy hablando de la organización como tal. ¿Tendrá un tiempo de vida corto la Organización de Estados Americanos? ¿Cómo lo ve, presidente? Mire, yo soy especialista en economía de mercado, no soy Walter Mercado, entonces no puedo adivinar el futuro, pero o sea, yo creo que tenemos que tomar decisiones. Son tiempos de grandes desafíos. América Latina está cambiando, yo tengo fe absoluta que en forma irreversible nuestros estados burgueses lo estamos convirtiendo en estados populares, integrales, como decía Antonio Gramsci, representando a todos, sobre todo a los más pobres. Se está creciendo la crisis, mientras Europa está en crisis, nuestra América Latina goza de muy buena salud económica, está disminuyendo la pobreza, hay soberanía, hay dignidad, hay autoestima, hay la vocación integracionista. Entonces,
si no tomamos decisiones y por romanticismo, falta de realismo, seguimos anclados a instituciones anquilosadas, nuestros pueblos no nos lo perdonarán. Tenemos que tomar decisiones, por drásticas que sean. Si esto no funciona en el corto plazo, bueno, habrá que construir, insisto, algo nuevo, mejor y nuestro. ¿Es posible una integración entre los países latinoamericanos? Usted ha dicho que hay que trabajar, hay que al menos a nivel sudamericano avanza y avanza rápido con UNASUR. Ojalá algún día logremos la integración de toda Latinoamérica. Presidente, permítame por favor, prácticamente me gustaría conocer, si bien no podemos avisorar lo que vaya a pasar en un futuro, pero me gustaría conocer cuál es el sueño, cómo avisora usted, cómo se imagina la nueva América de aquí a unos años. Una patria grande, donde la gran nación de naciones con la que soñó el Libertador, sin miseria, sin inequidad, sin opulencia, pero sin las grandes injusticias que tiene nuestra América, una patria grande, feliz, digna, soberana. ¿Esa injusticia que se genera con los países latinoamericanos será el precio de hacer una transformación, de haber incluido una equidad, una igualdad, un respeto para el pueblo? Mire, por primera vez en la historia, no solo de América Latina, de la humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de recursos. Antes la pobreza era por la hambruna, la sequía, la falta de productividad. Ahora hay para alimentar a todo el mundo. Ecuador con una mejor distribución, con una distribución equitativa del producto, que es imposible, es indeseable, no sería correcto, pero poniendo el ejemplo extremo para graficar, cada familia tendría el triple que lo que necesita para salir de la pobreza, no habría pobres. Entonces es problema del sistema. Eso es lo que tenemos que cambiar y el gran desafío de nuestra América, así también como la gran vergüenza de nuestra América es la pobreza. El gran desafío es superar y rápido esa pobreza y lograr un continente sin pobreza y mucho más equitativo. Presidente, cuando hablamos de pobreza, hablamos también no solamente del factor económico, ¿verdad?, del circulante que exista en un país, que no deja de ser importante, sino el hecho también de una soberanía alimentaria, que no es lo mismo que una seguridad alimentaria, pero sin soberanía, ¿verdad? Porque no se trata de producir en masa, grandes cantidades, sino de producir con calidad, además de conocer a quienes producen esos productos. A su criterio, como presidente del Ecuador, y si nos puede manifestar alguna experiencia que usted ya nos relataba, ¿verdad?, es el hecho de cuál sería la solución para poder garantizar una soberanía alimentaria en los pueblos latinoamericanos. Usted tiene razón, salir de la pobreza no es solo ingreso. Por eso nosotros estamos utilizando el concepto del buen vivir. De hecho, ese fue el gran error del socialismo, para mí el más importante con respecto al capitalismo. No disputó la noción de desarrollo, tan solo propuso una vía supuestamente más rápida y más justa para lograr lo mismo, ¿no? Desarrollo entendido como industrialización, modernización, consumismo, acumulación, etc. Nosotros, en base a nuestros pueblos ancestrales, el pueblo aymara, también el pueblo quichua del Ecuador, que tiene la noción del buen vivir, hemos propuesto una nueva noción: satisfacer necesidades básicas, vivir dignamente, pero en armonía con la naturaleza, en armonía con los demás seres humanos, respetando la permanencia indefinida de las diferentes culturas. Entonces tenemos que lograr todo aquello. Y dentro de eso está la soberanía alimentaria, que la perdimos, pero fruto también de los sistemas. Mire la vulnerabilidad de nuestras economías y de nuestras sociedades. La dieta básica, como aquí en Bolivia, conversaba con Evo esto, de los ecuatorianos, el pan hecho de trigo. Antes producíamos trigo, se abrieron las fronteras, nos inundaron con trigo subsidiado de Estados Unidos, ahora 95% del trigo que consumimos lo importamos. ¿Se imagina la vulnerabilidad? Entonces eso es parte del buen vivir, garantizar nuestras fuentes de alimentos. Claro, eso es algo importante porque, si bien la debió comentar el presidente, ahora nosotros podemos producir trigo. Antes nos imponían el producto al mercado interno, lo que ha impedido en unos buenos años tener la producción de trigo. Es fruto de la mala política. La gente no entiende que no es lo mismo producir aquí que importar. Eso decía el neoliberalismo. Abrir la frontera y sálvese quien pueda. Y así no se desarrolló ningún país del mundo. En Ecuador, por ejemplo, se destruyó la producción de trigo, la producción de cebada. Ahora importamos esos productos que antes producíamos. Presidente, me interesa conocer, y yo sé que a Latinoamérica también, el hecho de los cambios estructurales y profundos que se han dado en su país desde que usted ha asumido el gobierno. Usted me habla de un tema básico que es la alimentación. Por supuesto que es algo fundamental, porque yo estoy convencida que ningún gobernante en ningún lugar del mundo entero podría negarle el alimento a su pueblo. O sea, estaríamos hablando ya no de una dictadura, ¿no? Estaríamos hablando de una masacre total. Alguien que crea que en el intercambio entonces todo podemos consumir de afuera, y eso es tremendamente riesgoso. Quizás hay una equivocación, ¿no? Quizás se está manejando con una equivocación directa el hecho de hablar de una soberanía alimentaria o una seguridad alimentaria, y en eso tiene mucha razón, presidente.
¿Cuáles han sido los cambios que usted puede visualizar para compartir con Latinoamérica y para que otros países entiendan que esto es posible? Y no simplemente hay una restricción y una oposición y una censura prácticamente que se da a nuestros gobiernos, a nuestros países, cuando se trata de implementar cambios de profunda transformación con igualdad y equidad, cuando se presentan asambleístas, en el caso de Bolivia, también sabemos que hay en el Ecuador y en otros países que son de origen indígena, ¿verdad, presidente? Los más asambleístas tengo para exportar. Pero cuando hay gente que sale de las bases, que es gente que tiene ese origen indígena originario, parece que fuera un país censurado, ¿verdad? Un país censurado que no cuenta con políticas internacionales ni relaciones internacionales. Y esa imagen no puede seguir saliendo hacia afuera. Es una imagen más bien de inclusión, de respeto y de igualdad. Todos tenemos igualdad de oportunidades. ¿Cuáles han sido para usted, presidente, los cambios más importantes que ha tenido al interior del Ecuador? Mire, pero en primer lugar esa es la imagen que tratan de dar los medios de comunicación. Y han fracasado. Si no, no tuviera el apoyo popular que tiene Evo Morales, si no, no tuviéramos un apoyo popular cercano al 80% en Ecuador. Lo que pasa es que son grupos minoritarios, pero que le dan todos los espacios y los medios de comunicación, especialmente cuando hablan nuestro mismo lenguaje. ¿Ya? Porque toda revolución tiene su contrarrevolución, pero esa contrarrevolución es más eficaz cuando hablan el mismo lenguaje, en nombre de la izquierda, en nombre de los indígenas, como le han hecho a Evo, como nos ha hecho a nosotros. Seguramente aquí la prensa burguesa, antes del gobierno de Evo, los indígenas no existían. Ahora, indígena que está contra Evo, en primera página colores, igualito allá, es manipulación, pero han fracasado. Tenemos el apoyo de nuestros pueblos. Enumerarle los cambios sería bastante extenso. Déjeme enumerarle principios. Recuperar la acción del Estado, que es la acción colectiva. El neoliberalismo, ¿qué nos dijo? Haga cada quien lo que quiera, buscando su lucro, y todos llegaremos al máximo nivel de felicidad. Eso es como creer en Papá Noel. O sea, si yo dijera, páguese los impuestos voluntariamente, nadie paga y todos estamos peor. Pero el neoliberalismo cree que la acción óptima individual es la acción óptima social. Se necesita acción colectiva, y eso se realiza a través del Estado. Recuperamos el rol del Estado. Hemos obligado a pagar impuestos. Con todo eso estamos construyendo carreteras, hospitales, etcétera. Se está redistribuyendo el ingreso, el que más tiene más paga. Con ese ingreso financiamos igualdad de oportunidades, la educación, que antes era una mercancía, la salud. Se protege a los trabajadores, supremacía del ser humano sobre el capital, salarios mejores, salarios dignos. Nadie nos puede declarar utilidad hasta que todos hayan ganado un salario digno. Si no hay utilidades, puede pagar el salario mínimo, pero nadie me puede declarar utilidades pagando ese salario mínimo. Distribución del acervo social en nuestros países, el acervo de la acumulación, todo eso estaba concentrado, la propiedad privada de las empresas, pero la tierra, el agua, las playas y bahías para hacer camaroneras, todo dado a grandes empresarios, no a las comunidades. Entonces, todo eso estamos cambiando y los resultados son extraordinarios, ¿no? Además, pues, insistiendo mucho en ciencia y tecnología, talento humano, programas agresivos de becas, mejoramiento de la eficiencia del sector público, gobierno por resultados, pero los resultados obtenidos son realmente alentadores. Somos los 3 países que más crece en América Latina, somos los 2 que más ha disminuido pobreza. En 2016 vamos a empezar a exportar energía limpia, lo cual es un cambio estructural en la economía ecuatoriana, que ha sido una economía primaria exportadora y va a pasar a exportar servicios. Entonces, le insisto, enumerar los logros sería bastante largo. Le he dado algunos principios: retomar acción colectiva, y eso significa retomar el rol del Estado, redistribuir sin perder eficiencia, supremacía del ser humano sobre el capital, políticas soberanas y dignas. No vemos a un funcionario del Fondo Monetario desde hace 5 años y medio, y si viene como turista, bienvenido; si viene como virrey, lo regresamos en el mismo avión. Entonces, y se ve la autoestima del país, ¿no?, en alto, se ve esa voluntad de cambio. Eso también, eso no se mide, eso es intangible, pero fundamental para el desarrollo. ¿Se podría decir que se ha recuperado una dignidad importante? Sí, muy bien. Mire, uno de los problemas de Ecuador, Bolivia, era la baja autoestima. En eso tiene mucho que ver la prensa, porque aquí es lo mismo. Lo que pasó hace unos días, viene una avioneta desde México hasta Ecuador, parece el narcotráfico, con millones de dólares, volando bajito para evitar los radares que puso nuestro gobierno. Compramos hace unos 2 años, que antes no teníamos, y se estrella. Entonces somos nosotros los más corruptos, los más idiotas, los más incapaces, cuando nadie la detectó. Y cuando el problema de Estados Unidos es que se le pasan a cada rato las avionetas de México, porque volando bajo es muy difícil que los radares detecten. Pero usted ve cómo enseguida la prensa hace escarnio para tratar de hacerle daño al gobierno sin importar hacerle daño al país, pero también como una táctica, porque al rato en que le quita
la autoestima de la gente, la fe en ellos mismos, los inmoviliza y ellos son los que mandan. Liberémonos de esas trampas, que nos roben todo menos la esperanza. Podemos lograr lo que nos propongamos, bolivianos, ecuatorianos y todos los latinoamericanos. Presidente, cuando hablamos de la prensa, esto particularmente creo que causa una tergiversación cuando se habla de un cambio al interior de los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando se habla de transformaciones, de compromiso tal vez con un país, con un pueblo, y se tilda de políticos algunos medios de comunicación, cuando se difunden temas de gestión, que no es lo mismo hacer una publicidad política partidaria que difundir temas de gestión, que la mayoría de los medios privados no le dan la importancia necesaria, porque evidentemente es más interesante y quizás más comercial el poder sacar una noticia amarilla, ¿no? Se cayó una avioneta y narcotráfico. Pero, ¿qué pasa cuando el presidente Rafael Correa lleva recursos económicos para una comunidad indígena originaria que le va a permitir, ¿qué? Tener acceso a salud, a educación y tener un vivir bien, ¿verdad? Entonces, sacamos la noticia y somos medios políticos partidarios, ¿verdad? Ese estigmaticismo que debería desaparecer. ¿Cree que es posible que haya un cambio en Latinoamérica que se está dando? Sí, pero sobre todo en su país. No, con cierta prensa no, olvídese, o sea, cierta prensa no busca la verdad, busca hacer daño. Y si la prensa pública publica la verdad, ahí está entregado al gobierno. O sea, en su mediocridad, porque no todo es mala fe, sino todo es mediocridad, ser independiente del gobierno es solo criticar. Pero también hay fines comerciales, ¿no? El escándalo vende, exacto, claro, las buenas noticias no venden tanto, y como dice Ignacio Ramonet, esa prensa comercial no es que vende información a los ciudadanos, vende ciudadanos a los auspiciantes, porque ellos se financian con auspicio, y mientras más información den a mayor cantidad de ciudadanos, más caro es el auspicio y más gana, así sea una porquería, perdóneme la expresión, de información. Entonces, yo no tengo ninguna esperanza que cierta prensa comercial cambie. ¿Cuál es la solución? Este es el debate planetario, como también si debe inmiscuirse en política la prensa, si ese es su rol, o informar, pero asumiendo que lleguemos al consenso, debe inmiscuirse en política, que al menos que lo diga. Yo soy de derecha, de centro, pero se llama prensa libre e independiente y todos son de derecha contra los gobiernos progresistas. Aunque todos se saben quién maneja el medio. Y tienen censura previa, y exacto, dicen si tú estás de acuerdo con el gobierno te vas, y después la CID viene y dice que somos nosotros los que imponemos la censura previa. Porque es chistosísimo esto, no son unas cosas. Yo soy académico, toda mi vida fui profesor universitario, y lógicamente, académicamente me intriga mucho esto, ¿no? No lo entiendo. Si la prensa le dice cualquier cosa, es libertad de expresión. Si usted le contesta, es atentado a libertad de expresión. Si usted no tiene libertad de expresión, son los absurdos. Y en base a eso nos bombardean todos los días y creen que en la repetición está la demostración. Entonces, yo no tengo mucha esperanza que esos grupos que han apoyado dictaduras, que están claramente representando a los partidos de derecha, vayan a cambiar, ¿no? O sea, son corruptos de naturaleza, tienen sus propios intereses. ¿Cuál es la solución entonces? Desarrollar más medios públicos, democratizar la propiedad de los medios, sobre todo el espacio radioeléctrico, ¿no? En manos de comunidades, universidades, verdaderas organizaciones sin fines de lucro, porque en la base, ¿dónde está el conflicto? Negocios privados con fines de lucro proveyendo un derecho, que es la comunicación. Imagínense, negocios privados con fines de lucro proveyendo justicia. Todo el mundo se iría para atrás. La justicia es un derecho, la comunicación también. Tiene que haber una gran regulación. Ahí tiene un gran rol así. Sin embargo, queda el conflicto latente. Puede ser atenuado con ética, con profesionalismo, pero no eliminado. Entonces, ¿cómo mitigar ese problema? Desarrollando un sector público de comunicación, desarrollando un sector comunitario, sin fines de lucro de comunicación. Eso es importante, presidente, porque consideramos también que cuando se habla de libertad de expresión, habría que analizar si no se está coartando la libertad de expresión de esos pueblos, al no conocer las políticas de Estado que se están imponiendo. Resulta que libertad de expresión es el derecho de los que tuvieron plata para comprarse una imprenta y publicar lo que le dé la gana. Oiga, estamos luchando por dar libertad de expresión, por dar libertad de prensa, que tiene que ser un poquito más que la voluntad y el capricho del dueño de la imprenta, porque eso es, no se engaña, que se inventó la imprenta. La libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Es el gran desafío del planeta en el siglo XXI, cambiar esa realidad. Presidente, el tiempo se nos ha terminado. Quiero brindarle unos minutos para que usted se dirija a toda Latinoamérica y le mande un mensaje de unidad, de unión y sobre todo de una revolución que ha iniciado y que consideramos no va a detenerse. No va a detenerse. Esto no tiene marcha atrás. Bueno, primero a Bolivia, muchísimas gracias por el cariño. Llegamos hoy de madrugada, como dije, a las 3 de la mañana. Yo estaba listo para pedir un taxi, no esperaba a todo el mundo, ¿no?
incluso el regimiento de Colorado, que yo creía que me iba a fusilar por hacerle pasar mala noche, y nos atendieron con mucho cariño y nos rindieron honores. Un gran abrazo a Bolivia, ¿no? Un gran abrazo a la patria grande. Como decía hace un momento, que nos roben todo menos la esperanza. Podemos lograr lo que nos propongamos. Cuando tengamos esa patria grande, a diferencia de los europeos, que le tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, siendo tan diferentes, nosotros le tendremos que explicar a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Así que a seguir construyendo esa patria grande, a seguir construyendo esas naciones con dignidad, con equidad, sin opulencia, pero sin miseria. Y a continuar extendiendo estas revoluciones de amor, de fraternidad, de justicia, y no permitir que tengan marcha atrás. Muchas gracias, señor presidente, por darnos el tiempo. Ha sido una entrevista exclusiva con el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y nos quedamos con esas palabras. Que nos roben todo, menos la esperanza. Gracias por su atención dispensada. Continúen junto a las transmisiones que realiza Bolivia TV en el marco de la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Soy Paula Pérez. Buenas tardes. Permiso. Usted está viendo Bolivia TV, el canal oficial de la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.